Colombia y Guatemala llamaron a consultas a sus embajadoras a causa del proceso que la Fiscalía guatemalteca prevé abrir contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia y quien fue presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Lo acusan de corrupción vinculada con Odebrecht. El gobierno peruano aseguró que se prepara para la llegada de miles de manifestantes que marchan hacia Lima y que prevén una toma de la ciudad. Los ciudadanos van llegando a la capital tras semanas protestando para pedir la renuncia de la mandataria, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que condenó el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que ya cumplen varias semanas en Bolivia. Justamente los manifestantes levantaron los bloqueos para la huelga nacional convocada para el 25 de enero. Ampliamos desde La Paz. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio con la tensión que enfrenta a Colombia y Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei cargó contra su homólogo colombiano Gustavo Petro y aseguró que está cometiendo el error de un guerrillero, al tiempo que lo calificó de poco político. Ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadoras luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara un proceso contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia y expresidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Según las autoridades guatemaltecas, Velásquez abusó de su poder al aprobar acuerdos de cooperación supuestamente anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017. Ramiro Cuevar Verena tiene los detalles. El choque diplomático es un hecho. Embajadoras convocadas, versiones cruzadas entre presidentes y funcionarios que temen una posible ruptura de las relaciones bilaterales. La tensión va en aumento entre Colombia y Guatemala. La razón, las acciones legales que la Fiscalía Especial Guatemalteca anunció que iniciaría contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y antiguo director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por Naciones Unidas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón. El fiscal Rafael Curruchiche apunta que Velásquez debe responder por actos ilegales, arbitrarios y abusivos por la recepción de sobornos en un expediente de corrupción que lo enlaza con la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, Curruchiche está en la lista Engel de Estados Unidos, acusado de obstruir investigaciones y desbaratar casos de corrupción contra altos funcionarios. El caso contra Velásquez provocó el rechazo de países extranjeros como Estados Unidos y el repudio del presidente Gustavo Petro, quien catalogó el proceso como una persecución. Y que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Velásquez lideró la investigación en Guatemala que terminó con la dimisión del presidente Otto Pérez Molina en 2017, quien recibió una condena de 16 años por corrupto. El colombiano fue cesado de la Comisión Internacional por decisión del mandatario Jimmy Morales, que cerró la entidad en 2019. En sus 11 años de funcionamiento, la comisión impulsó casos que implicaron a 680 personas, entre funcionarios y empresarios, ganó 310 condenas y desmanteló 60 redes criminales, en un país que ha obligado al exilio a 5 agentes de la ley en 3 años por investigar a miembros del gobierno. En Perú, la caravana de manifestantes que salió del sur del país rumbo a Lima, la capital, ha comenzado a llegar al tiempo que otros ciudadanos avanzan en el camino, a pesar de los bloqueos policiales. Los manifestantes protestan contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la cual afirmó que está lista para dialogar con ellos y pidió que las movilizaciones se lleven a cabo en paz. Las caravanas de manifestantes siguen su camino hacia Lima, mientras la policía intenta controlarlos. Miles de personas salieron desde varias zonas rurales del sur de Perú rumbo a la capital, donde esperan poder hacer escuchar su voz. Piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Parlamento y la organización de elecciones inmediatas. Estoy emocionado para viajar a Lima porque la lucha continúa. Estamos viajando todos los hermanos sangre aymara y a la lucha.
Los manifestantes bloquearon carreteras, pero la policía logró liberar varios tramos de la Panamericana, así como de la vía interoceánica este martes. La presidenta pidió a los manifestantes reunirse pacíficamente a su llegada a Lima. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. El movimiento de protestas empezó el 7 de diciembre, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, que fue acusado de un intento de golpe de Estado por intentar disolver el Congreso, que iba a reunirse a estudiar su destitución en medio de acusaciones de corrupción. El gobierno declaró el estado de emergencia en parte del país para hacer frente a las protestas que dejan decenas de muertos. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que había indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Ya se encuentran en Venezuela los delegados del gobierno colombiano para reunirse de manera extraordinaria con los representantes de la guerrilla del ELN. El encuentro tiene lugar en un momento de tensión entre las partes, dado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en diciembre que ese grupo guerrillero había pactado un cese bilateral del fuego por espacio de 6 meses. Una afirmación que fue desmentida por la organización. Sobre este reinicio de las conversaciones se refirió el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Saludamos y le damos la bienvenida a la delegación de paz del gobierno para los diálogos con el ELN hoy en Caracas. Confiamos en que el jefe de la delegación, Oti Patiño, el comisionado de paz, Danilo Rueda, José Félix Laforí y todo el equipo logren ahora sí una paz real y duradera. Vamos hasta Bolivia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia y cualquier uso excesivo de la fuerza en las protestas que llevan varias semanas en el país, en rechazo a la detención del gobernador opositor de la provincia de Santa Cruz de la Sierra. Esto al tiempo que los bloqueos están siendo levantados porque los manifestantes se preparan para una gran huelga este 25 de enero. Previamente, Mary Vaca, corresponsal de France 24 en La Paz, nos dio más detalles del pronunciamiento de la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con la Relatoría para la Libertad de Expresión, han emitido un comunicado en esta jornada condenando los hechos violentos durante las protestas realizadas en Santa Cruz. Este comunicado condena, por un lado, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también la violencia provocada por grupos civiles. El reporte indica que en Santa Cruz se han producido enfrentamientos entre la sociedad civil y los policías, dejando varios heridos y también periodistas afectados y agredidos por estos enfrentamientos. Por otro lado, se reporta que se han registrado alrededor de 25 hechos de vulneraciones a los derechos humanos en Santa Cruz. Por el otro lado, la comisión indica que en Santa Cruz los grupos civiles han arremetido en contra de instituciones públicas. Se sabe que muchas de ellas han sido quemadas e incluso una vivienda de un ministro ha resultado afectada. Por tanto, la comisión y la Relatoría para la Libertad de Expresión instan al Estado boliviano a que garantice el derecho a la protesta de los ciudadanos y además garantice la protección de los ciudadanos cuando concurran a estas protestas en diferentes partes del país. El gobierno de Brasil anunció la destitución de 40 militares que estaban encargados de la seguridad de la residencia oficial del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No obstante, aclaró que los agentes seguirán siendo parte de las Fuerzas Armadas. Se trata de militares de rango menor que custodiaban el Palacio de la Alborada. Y la decisión llega luego del ataque de seguidores bolsonaristas contra las sedes de los 3 poderes en Brasilia el pasado 8 de enero. En otros temas, comenzó en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. Inició con la primera jornada para elegir a las 15 personas del jurado entre los 191 preseleccionados. La Fiscalía lo acusa de narcotráfico y de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo, cuando ocupó el máximo cargo de seguridad en el país entre 2006 y 2012. Por eso García Luna está detenido desde hace 3 años. El martes estuvo en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York junto con sus abogados. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que volvemos en breve con más en France 24.